Hola, muy buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos siguiendo las indicaciones que nos han dado, las indicaciones que hemos recibido. Espero pues que disfruten este video, disfruten esta clase como lo hemos hecho en nuestras anteriores clases, la oportunidad que hemos tenido de interactuar. Hoy pues nos tocará hacerlo de una manera diferente, hacerlo de una forma distinta, pero no por ello pues quiere decir que lo vamos a hacer con una menor calidad, sino que lo vamos a hacer de la misma manera, con el mismo amor y pues obviamente a disfrutar de esto tan maravilloso que el Señor nos regala. Así que bueno, les invito a que hagamos una oración y comencemos este tiempo delante de Dios. Amado Padre, aquí estamos el día de hoy rindiendo nuestras vidas en tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y pidiéndote, Papá, que tú abras nuestra mente y renueves nuestro corazón. Que sea la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, la que se manifiesta, la que actúa en cada uno de nosotros. Que seas tú el que nos lleva a vivir esa vida de unción, de plenitud, de perfección. Que seas tú el que nos permite experimentar, Señor, cada día tu grandeza. ¿Cómo no alabarte, Papá? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no rendirnos delante de ti? Si tú eres aquel que le da sentido a nuestra vida y aquel que nos llevas a experimentar todo tu bien y tu misericordia. Hoy te doy gracias por la vida de cada uno de estos hijos, por el tiempo que nos vas a permitir disfrutar y compartir, y pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y guiando en este lugar, que seas tú en medio de nosotros. Te lo pedimos, Papá, y te damos muchas gracias en el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén. Bueno, teníamos pendiente de nuestra clase anterior, recuerden que decidimos dedicar la parte final para resolver algunas inquietudes, comentarios que ustedes tenían sobre el ejercicio, ¿cierto?, que estuvimos realizando del tabernáculo. Y nos quedó entonces pendiente una lección, una asignatura pues que el día de hoy estaremos retomando para concluir pues este tema, y es lo que concierne al tema de la propiciación, ¿cierto? Pues creo que ustedes en sus materiales lo tienen, simplemente voy a permitirme indicarles el número de la lección para que luego, pues si de pronto ustedes quieren revisarlo, pues lo puedan hacer. Yo creo que acá ya como que me pasé, acá está. La propiciación entonces es la lección número 6, ¿cierto? En sus libros, en sus materiales, ustedes la van a encontrar, así que espero pues que realmente esto nos sirva mucho. Habíamos hecho mención en la primera o segunda clase a la palabra propitiare, ¿cierto?, a esta expresión, y decíamos que propitiare significa, o la propiciación significa satisfacción, y en este caso, en la doctrina de la salvación, satisfacer la santa y justa ira de Dios, ¿cierto? Como el Señor, pues de alguna manera, el Señor Jesús satisfizo en la cruz la ira del Padre por nuestros pecados, y pues era el único, que ya lo hablamos desde el punto de vista de las características del Redentor, el único que calificaba para cumplir con este trabajo, para llevar a cabo esta tarea. Entonces, dentro de la propiciación vamos a encontrarnos con una expresión o un vocablo que también ya lo miramos, y es el término expiación, y pues dentro de él, ¿qué significa la palabra expiar? Y decíamos que expiar significa cubrir, literalmente, ¿cierto? Usted coloca una manta encima de algo, y ¿eso qué significa? Que en el Antiguo Testamento, o en el tiempo de la ley, el pecado no era removido, el pecado no era quitado, simplemente el pecado era cubierto con el sacrificio, ¿sí?, con las cosas que
que se iban encontrando en medio del sacrificio. Pero digamos que pues, expiación como tal, o lo que nosotros hoy entendemos como esa libertad del pecado, pues no existía. Otra palabra que vamos a tener acá muy relacionada es el tema que tiene que ver con el perdón, ¿cierto? El perdón que recibimos nosotros por nuestros pecados, el perdón que el Señor nos ha dado. Y pues acá hay algo muy importante que no podemos olvidar, y es la libertad de la culpa. Hasta dónde yo me siento completamente libre de la culpa que hoy me agobia, de la culpa quizás por errores del pasado, por situaciones que en algún momento pudimos llegar, ¿cierto? Nosotros a vivir, situaciones que pudimos en determinado momento tener por X o Y situación, y qué tan libre me siento hoy frente a este punto. Eso es lo que tiene que ver con el perdón. Y pues obviamente estos dos conceptos, el concepto de la expiación y el concepto del perdón, son expresiones que siempre van a ir de la mano, siempre las vamos a ver muy cerca, relacionadas en todo momento. Y entonces pues hablábamos de que el cordero, debía haber un cordero en la propiciación que satisfaciere al Padre, y mencionábamos que Jesucristo es aquel sacrificio, ¿cierto?, que de alguna manera satisface las demandas del Padre. No había otra manera. El cordero debía ser un cordero sin mancha, tal como nos lo enseña el Evangelio de Juan, como nos hablan de esos requisitos que él necesitaba en algún momento. Vimos entonces en el tema del tabernáculo el lugar del sacrificio, y pues este lugar es muy importante para esa satisfacción, y pues entendemos entonces a la luz de la doctrina que el lugar de la cruz, o el sacrificio de la cruz, representa ese lugar, ¿sí? Representa el espacio donde el Señor actúa en nuestras vidas. Y pues obviamente, si bien en el Antiguo Testamento había un lugar en el tabernáculo, pues en el Nuevo Testamento ese lugar indiscutiblemente va a ser la cruz. Acá hay algo muy importante que debemos entender dentro de todo este mundo de conceptos, y es la remisión del pecado, ¿cierto? Fuimos redimidos del pecado, y pues esa palabra remisión simplemente significa, para que lo tengamos presente, el perdón de nuestros pecados. Es el mismo concepto, pero sí es importante que ustedes lo puedan diferenciar y que ustedes lo puedan en algún momento entender. Entonces, cuando hablamos de esa remisión, hablamos de que el pecado está completamente limpio, está borrado, y digamos que Dios está satisfecho. Eso es la propiciación. Dios está satisfecho, su ira se ha controlado, la ira de Dios se ha aplacado, y por eso ustedes hoy y yo tenemos una libertad para presentarnos delante del Señor. Así que aquí tenemos nosotros ese primer concepto, ¿cierto?, delante de Dios. Bien, volvemos entonces a lo que estuvimos hablando la clase anterior, en lo que tiene que ver con el tabernáculo, lo que tiene que ver con el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote. Y recuerden que decíamos que una vez al año el sumo sacerdote podía ingresar a ese lugar. Y la razón, o el día en el que él entraba, era el día de la expiación, justamente. El día en que él iba a ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. Sí, el día en que se iba a presentar ese gran sacrificio delante del Señor, de acuerdo pues a lo que estaba establecido, a lo que originalmente decía la Escritura. Y pues digamos que eso mismo lo vamos a encontrar nosotros en la vida del Señor Jesús. Vamos a poder experimentar delante de Dios el mismo concepto, la misma claridad, ¿cierto? Porque lo decíamos,
el ejercicio que Jesús hace y obra como sumo sacerdote, pues tiene todos los requisitos del Antiguo Testamento, entre esos la manera como él debía ir vestido, lo vimos en el tabernáculo, las 2 túnicas, como el sumo sacerdote se despojaba o se quitaba una de esas túnicas, la túnica exterior, y Jesucristo hace exactamente lo mismo. Jesucristo se quita, se despoja de un ropaje real, de un ropaje divino, y viene, como cualquier hombre, a ofrecer una obra de amor, de desinterés por cada uno de nosotros. Digo desinterés en el sentido de que fue una obra desinteresada, lo hace por amor, así nos lo expresa Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, fue Dios el que nos amó, y producto de ello, pues Él decide entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. De esta manera, pues hemos de entender un concepto básico, y es que Dios odia al pecado, pero nunca olvidemos que Dios ama al pecado. Este es un tema importantísimo para nosotros. El Señor va a perdonarnos, pero cuando estamos en pecado nuestra comunión se pierde completamente con el Señor. La Biblia nos dice algo muy importante hablando de ese proceso de la expiación y de lo que fue la obra de Jesucristo y cómo el Señor, literalmente dice la palabra de Dios, fue llevado, ¿cierto?, delante de sus trasquiladores como una oveja. El Señor es llevado allí para enfrentar ese sacrificio. El Señor es llevado allí para asumir delante de Dios esa responsabilidad que Él vino en algún momento a desarrollar por nosotros aquí en la tierra. Así que nosotros hemos de entender que producto del pecado, como les digo, el Señor aborrece el pecado, y producto pues de toda esta situación y de lo que podemos en algún momento recordar fue la obra de Jesucristo, el Padre lo abandona. Recuerden una de esas 7 palabras en la cruz, que de hecho el líder Jimmy nos recordó, nos compartió, nos explicó ahora en la Semana Santa. Es cuando él clama Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa ruptura que se da allí en ese vínculo, en esa relación padre-hijo, es justamente a causa del pecado. Jesús lleva sobre sí todo el pecado del mundo y pues el Señor no tiene ningún tipo de cercanía o de comunión con el pecado. Así que esto pues nos permite a nosotros ir entendiendo un poco, ¿cierto? Creo que todo esto nos va reforzando lo que estuvimos estudiando en el tema del tabernáculo. Creo que esto simplemente pues, es un complemento. Hablar, por ejemplo, dentro del arca, ¿cierto? Las cosas que habían en el arca. El arca pues tenía las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés, un pedazo de maná como el testimonio que Dios le había dado, el pan y el sustento al pueblo de Israel, y finalmente el báculo o la vara de Aarón. Esos elementos estaban allí dentro del arca, y pues el Señor cuando llega a ofrecer su sacrificio, a ofrecerse Él como sacrificio, pues vemos que se presenta, ¿cierto?, tanto como sacerdote como sacrificio en sí. Es una cosa bien interesante, ¿no? Porque el sumo sacerdote iba a ofrecer el sacrificio, pero Jesucristo obra como sumo sacerdote, pero también obra como sacrificio. Es una doble tarea, una doble función que Él debe cumplir en medio de ese ejercicio. Y hay otro elemento allí dentro del arca, pues que son los 2 querubines, que ustedes lo recordarán, que representaban la justicia y la santidad de Dios. Y vuelvo y les digo, pues Dios simplemente en medio de esa justicia
y en medio de esa santidad, después de la obra de su Hijo Jesucristo, Él lo expresa con mucha libertad y dice: estoy satisfecho. Piense en un momento, ¿cierto? No sé, usted lo invitan a una cena, a una comida, y pues usted come lo suficiente y al final de esa comida usted simplemente dice: estoy satisfecho. Eso es propiciación. Eso fue lo que el Señor vivió, lo que el Padre en algún momento experimentó, y lo que significa entonces hoy para nosotros un concepto como lo es el concepto de la propiciación. Tenemos obviamente un gran intermediario, que es el papel que juega un poco el sacerdote, y hoy Jesucristo pues aboga, intercede por nosotros delante del Padre en esa función de ser el sumo sacerdote, y de interceder por los pecados y por la realidad de cada uno de nosotros. Nos lo dice muy bien el libro de los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que vivió igual que nosotros, que en todo fue tentado, pero con una única diferencia. Nos dice el libro de los Hebreos: Él nunca conoció el pecado. Y tal vez es la única diferencia que nosotros podemos en algún momento encontrar y tener con el Señor. Esa rectitud, esa integridad, esa idoneidad. Acá hay algo muy importante, lo hablamos, si mal no recuerdo, 2 clases atrás, cuando hicimos mención a la muerte vicaria o a la expiación vicaria. Hay 2 expiaciones, una es la expiación personal y otra es la expiación vicaria. La personal es donde nosotros pagamos, ¿cierto? Digamos, por esa situación, por ese pecado, y en la vicaria es donde hay un sustituto. Decíamos que llamaba muerte vicaria o muerte sustitutiva, y pues el tema acá es que Jesús asumió ese papel, asumió esa tarea de convertirse en ese instrumento delante del Padre para salvarnos a nosotros. Cuando hablamos del perdón del Padre, pues hemos de entender que Jesús ofreció un sacrificio una sola vez, un sacrificio para siempre. Ya no hay lugar a nada más, simplemente Él lo ha hecho de esa forma, y así pues lo podemos vivir nosotros y el día de hoy disfrutar. Hay algo muy importante respecto del pecado, es el concepto o el valor que el Señor le da cuando Él no solo perdona el pecado, sino que Él dice que olvida nuestro pecado. Y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto es un regalo maravilloso de lo que Él hace, ¿cierto? Y como el juez absoluto, porque pues es el único que realmente nos puede juzgar, ese juez absoluto decide darnos perdón y liberación total. Usted va, se expone a un gran tribunal, ¿cierto? Donde el Padre pues, es el juez supremo, pero Él dice: yo lo perdono, y le perdono todas sus faltas, sus equivocaciones, lo que haya pasado en algún momento, y pues, con esa libertad, o más que libertad, con esa seguridad, ustedes y yo podemos hoy acercarnos libremente a la presencia del Padre. Ustedes y yo podemos ir, hablar con Él, interactuar con Él, y pues pedirle que nos guarde, pedirle que nos bendiga y que cada día nos dé la oportunidad de vivir de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Pero definitivamente es un regalo maravilloso, un regalo inmerecido de parte del Señor. La sangre del Cordero, cuando hablamos de la sangre del Cordero, que iba a ser derramada o que era derramada durante el tiempo del sacrificio, pues acá igual lo tenemos en Jesús, como la sangre se derrama, y como el Señor de alguna manera obra
sobre todos y cada uno de nosotros, y eso hace que el pecado se quite completamente. Ya no hay nada, nadie nos acusa, porque, vuelvo y les insisto, el único que pudiera hacerlo es que es el Señor Jesucristo. Tampoco lo hace. Dice, pues yo no los voy a acusar, y pues Él es el único que nos podría realmente en determinado momento acusar. Ustedes y yo podríamos decirlo en palabras muy coloquiales, que el pecado fue borrado de la mente de Dios, el pecado desapareció completamente, y hoy esto nos debería llevar, eso no significa que esté siendo de esa manera, a una identificación con Cristo. Recuerden cuando hablamos la falta, la propuesta o el ofrecimiento de Dios y el resultado, esto me debería llevar a una identificación con Cristo, al entender que no hay diferencia con Él, que nos ama, que somos iguales, y por ende debemos estar disfrutando de sus bendiciones. Bueno, creo que con esto nos puede quedar un poco más claro ese concepto de la propiciación. Estoy grabando, ¿cierto? La ropa que tengo hoy, de pronto mis discípulos la reconocerán. Hoy es lunes, son en este momento exactamente las 5 de la tarde. Está cayendo un diluvio terrible, así que se oscureció. Les voy a pedir, no voy a suspender la grabación, que me regalen solo 10 segundos mientras yo pongo luz. Si no lo hacía de esta manera, pues el video nos iba a quedar como en blanco y negro. Bueno, así que les decía, de esta manera, pues podríamos de alguna forma dar por terminado, por finalizado, este tema de la propiciación, ¿cierto? Y pues lo que respecta a esta temática. Yo les digo, satisfacer la santa ira de Dios. Jesús satisfizo esa ira del Padre, y hoy con libertad nos presentamos delante del Señor. Vamos a pasar a una segunda lección. Ustedes ya llevan la cuenta, yo no lo miré en el libro, pero la siguiente, a la que les dije, creo que es la 7. Vamos a hablar un poquito de la redención, igual a explicar algunos conceptos que pueden aparecer por allí. Y bueno, creo que la redención, lo único que mencionamos o a lo que hicimos referencia era el origen de la palabra redimir, que significa comprar un esclavo pagando un precio, ¿cierto? Eso es redención, o eso es redimir, es comprar un esclavo. Voy y pago un precio por esa persona, y lo compro. Entonces, acá necesitamos entender la redención dentro o desde la obra de Jesucristo. Como la obra de Jesucristo en la cruz, estamos hablando de esa doctrina de la salvación, nos lleva a nosotros a ser completamente libres. Hoy somos libres gracias al Señor, gracias al trabajo de amor que Él hizo con cada uno de nosotros, y pues obviamente esta esclavitud pues es generada a causa del pecado. Éramos esclavos del pecado, el Señor nos ha hecho libres, y nos permite entonces experimentar esa libertad porque Él pagó. Eso no fue que hay gratis, usted ya haga lo que quiera. No, hubo un precio muy alto que el Señor pagó por cada uno de nosotros, y pues es el precio que hoy nosotros tenemos que agradecerle a Dios que Él nos haya limpiado, que Él haya obrado en nuestras vidas y nos permita vivir de esta manera. Entonces, básicamente es ser librado de la esclavitud, ¿sí? Eso fue lo que el Señor hizo
Y pues obviamente vamos a encontrar, les decía, algunos términos que en sus libros pues los van a encontrar mucho más amplios en el concepto. Yo simplemente voy a hacer referencia a algunos de ellos. Todos esos términos están relacionados con la palabra redención. Todos estos conceptos obedecen al mismo punto, tienen que ver exactamente con lo mismo, y es el comprar, ¿cierto? O el liberar al esclavo que en algún momento está allí oprimido. Y el primer término que nos vamos a encontrar es la palabra o la expresión agorazo, ¿cierto? Ese es el primer término que aparece, y agorazo hace referencia puntualmente al mercado de los esclavos, ¿sí? El lugar donde estaban los esclavos. Para ustedes y para mí, pues podremos hablar del mundo, podremos hablar de Egipto, de lo que significa o de lo que representa Egipto en la vida de un hijo de Dios, y digamos que el apóstol Pablo pues hizo referencia a ello, a ese lugar de donde Dios nos había sacado, de donde Dios nos había, para usar el término, nos había redimido. Pero pues esto obedece al plan y al propósito de nuestro Creador. Hay un segundo concepto, ¿cierto?, que podemos encontrar muy relacionado a este, y es hexagorazo. El anterior es agorazo, el segundo es hexagorazo, y este pues tiene que ver, el hexagorazo, con el ejercicio de comprar a un esclavo, pero no para que sea mi esclavo, sino para dejar libre a ese esclavo. Los que hayan visto la película de La lista de Schindler, algo más o menos como lo que se nos narra allí, cómo van y compran a una cantidad de judíos, pero para dejarlos libres, no era para seguirlos oprimiendo. Lo mismo hizo el Señor con cada uno de nosotros. El Señor pagó, y pues usted me dirá, líder, pero cuando entré yo en el mercado, yo le tengo una mala noticia, ¿cierto? Sí estuvo en el mercado, sí fue subastado, sí ofrecieron por usted, y nosotros entramos al mercado con Adán, de esas herencias maravillosas que nos dejó Adán, pues nos dejó el hacer parte de este mercado de esclavos, pero gracias también al Señor pues fuimos sacados de allí. Punto delicado, ¿no? ¿Quién controla el mercado de los esclavos? Y la respuesta tal vez es un poco fuerte, pero es real. Satanás es quien controla ese mercado, y de allí fue donde el Señor nos rescató para, como les decía, hacernos libres. Esto es una cosa espectacular, este concepto del hexagorazo, de cómo Dios nos quita, nos arrebata de las manos del enemigo, para llevarnos a vivir una vida completa y de total libertad. Una cosa realmente sorprendente. Bien, vamos a encontrar un tercer término, que es el término lutró, ¿cierto? Que significa ser rescatado de la esclavitud. Volvemos a lo mismo, es el ejercicio que Jesús hace de limpiarnos, de sacarnos de esa condición y de ese mercado en el que entramos. Un cuarto concepto es la palabra o la expresión lutrosis, ¿cierto? El anterior era lutro, este es lutrosis. La lutrosis tiene que ver con un estado permanente de libertad. Eso fue entonces lo que el Señor hizo con nosotros. Nos llevó a ese estado total de completa libertad, de tranquilidad, de vivir y experimentar esa grandeza de parte de Dios. Y finalmente el término apolutrosis, ¿listo? Lutrosis, apolutrosis, y apolutrosis es la liberación completa de la esclavitud. Ya nunca más volveremos a ser esclavos, porque hemos sido redimidos, porque hemos
sido pagados por un precio que pagó el Señor, que pagó por nuestro rescate, por nuestra liberación, y por ende es una libertad definitiva. Ya, nunca más usted y yo volveremos a ser esclavos. Ahora, esto depende pues, de lo que cada uno de nosotros haga y de cómo cada uno de nosotros se va manteniendo y se va manejando con el Señor en su relación perfecta con Él. Al hablar de la redención del Señor, de lo que implica la obra de redención de Jesús, pues hemos de entender que hoy el pecado no tiene control sobre mi vida y usted no se lo puede dar, por favor. No le dé autoridad al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre usted, pero a veces cometemos el error de volverle a entregar el poder. Nosotros mismos le entregamos el poder. Y esto no nos va a funcionar de esta manera. Si ustedes y yo no tomamos el control, no recuperamos el control, no va a pasar absolutamente nada. Y vamos a seguir al contrario en la misma situación, en la misma condición, completamente separados, distanciados de lo que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de esa redención del pecado, hay algo muy importante que entender, y es que fuimos redimidos también de la culpa del pecado. Ojo con este concepto. Entonces no solo soy redimido del pecado, del acto, sino de la culpa que eso genera sobre mí. Y la pregunta es si yo fui redimido de eso, porque hay muchos hijos de Dios que hoy se sienten culpables y se sienten mal en su vida espiritual y no logran ser libres. Claro, si nosotros nos vamos a la práctica, pues todo el mundo sería culpable de su pecado delante de Dios, y solo hay dos maneras de solucionarlo. Ya lo hablamos, a través de la muerte personal o a través de una muerte vicaria, y pues en este caso fue a través de la muerte vicaria o sustitutiva, y fue la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces esto es bien importante. Podríamos hablar de una segunda consecuencia de esa redención del pecado, y es fuimos redimidos de la muerte. Pablo lo dice en su carta a los Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo pecamos, usted y yo tenemos que morir, o deberíamos más bien morir, pero pues el Señor, volvemos a la muerte sustitutiva, Él dice, ok, entonces yo entrego mi vida por la de esta otra persona, ofrece su sacrificio de una vez y para siempre. Y allí estamos nosotros en este gran ejercicio de lo que el Señor quiere, ¿cierto? De lo que representa pues para nosotros estar delante de Dios y poder disfrutar de esas grandes bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, de esas grandes bendiciones que el Señor nos está ofreciendo. Y finalmente, pues una tercera consecuencia, pues fuimos redimidos de la maldición. Y usted se preguntará cuál maldición. Éramos malditos, recuerden la maldición de Adán, la maldición de Eva, y el Señor quita esa maldición. Por eso yo ya no puedo seguir pensando que mi vida está esclavizada, o que mi vida, ¿cierto?, de alguna manera depende o está ligada, ¿cierto?, a un tiempo o a un momento de esclavitud por parte del enemigo. Mi vida es libre, y es libre porque Jesús me hizo libre. Es libre porque el Señor pagó un precio por mí, no fue nada regalado, Él tuvo que pagar un precio, y obviamente un precio muy alto por ustedes y por mí. Estuvimos estudiando Génesis 3:15, el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y acá viene algo muy importante, y lo hablábamos ese día, entender cómo la cabeza de Satanás literalmente es aplastada con la muerte de Cristo,
el Señor recibe un golpe en el calcañar, es decir, en el talón, pero pues Él resucita y por ende decimos, le pasó nada, y entonces asumimos que su muerte pues fue un golpe en el calcañar. No le produjeron, no le ocasionaron ningún otro tipo de daño, y pues esto digamos que comienza en la vida de Jesús desde el momento en que Él es tentado por Satanás en el desierto, cuando Él va y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu para ser tentado, para ser formado, para ser enseñado, y el Señor pasa ese periodo de prueba. El Señor lo supera y nos hace libres a ustedes y a mí de cualquier esclavitud. Porque Jesús, bueno, ya lo hemos dicho, es el único que calificaba como redentor, es el único que tenía esa capacidad, esa disposición, y obviamente tenía que ser una persona que estuviera libre de cualquier carga, de cualquier situación de la cual se le pudiera acusar, y pues ya lo hemos mencionado con insistencia, Él estaba libre de cualquier pecado. Satanás era consciente que cuando Jesús ofreciera ese sacrificio lo haría de una vez y para siempre, y que entonces en ese momento su dominio sobre el hombre habría terminado. Ojo con este punto: Satanás ya no tiene dominio sobre usted y sobre mí. Satanás no tiene dominio sobre nuestra vida. El problema es que, como les decía hace un momento, yo vuelvo y le entrego el control y digamos, usted está en la calle y le dice a Satanás: tome mi billetera, aquí está mi billetera, manéjela usted. Y le doy las llaves, es que no encontré unas llaves, le doy las llaves de mi casa y le digo a Satanás: haga usted lo que usted quiera. Pero venga, ¿cómo voy a permitirme una cosa de esas cuando Jesús ya me hizo libre? Cuando Jesús ya pagó por mí, cuando el Señor me rescató. Y ya Satanás no tiene poder, pero yo, ay, pobrecito Satanás, venga, yo le doy un poquito de poder. El Señor pagó un precio, y vuelvo y les digo, y no fue cualquier precio. Fue un precio muy alto, un precio que significó hasta la última gota de sangre del Señor. Pero Él dijo: lo pago, y estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces uno ahí se pregunta en qué podemos estar nosotros fallando. Porque es que además era el único que podía pagar ese precio, nadie más tenía las condiciones para hacerlo. Y Él decide asumirlo, Él decide afrontarlo, ¿cierto? Porque pues en este caso era necesario, era casi que como una condición, un requisito, es que el Redentor, ¿cierto?, en este caso, pues estuviera dispuesto a pagar ese precio. Y entonces nos encontramos nuevamente con una de esas 7 palabras del Sermón del Monte: consumado es, listo, se acabó, cumplí, terminé, hice la tarea que me mandaron a hacer. Y esas son las palabras de Jesús. Y Jesús le dice al Padre: papá, ya lo hice todo, ya terminé, ¿cierto? Ya cumplí. Y de alguna manera lo que nosotros debemos experimentar y entender es que el Señor ya lo hizo todo. A usted y a mí solo nos queda una cosa por hacer, y es aceptar esa obra de salvación y pedirle al Señor que nos perdone, ¿cierto?, por haberle llevado a ese momento, apropiarnos, ¿cierto?, con toda libertad de esa culpa que de pronto nos está acechando. La grandeza de la obra de Cristo creo que no solamente la podemos expresar o entender en el poder de lo que Él hace, sino en la iluminación del Espíritu Santo. Acá el Espíritu Santo va a jugar un papel fundamental para que ustedes y yo tengamos claridad, y pues obviamente el Espíritu Santo es quien hoy tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a tener
una vida de entrega total con Dios, a tener una vida de comunión diaria con el Señor. No hay otra manera de vivir la fe no se vive por emociones, la fe no se vive porque yo quiero, sino que la fe se vive con base en lo que el Espíritu Santo va colocando en nuestros corazones. Así que ustedes y yo lo que tenemos es que decirle a Él: bueno, Señor, actúe, aquí está mi vida y quiero que tú actúes en ella, y quiero verte y quiero experimentar tu obra, ¿cierto? Tu amor y tu misericordia sobre mi vida. Ese es el ejercicio que tenemos por delante, es la tarea que tenemos nosotros por delante, y pues que de alguna manera hay que hacerla. De alguna manera tenemos que asumirla. Bueno, ustedes me ven acá así como angustiado, yo estoy en un calor terrible a pesar de la lluvia, por eso estoy como que no me hallo, les pido disculpas, pero sí está muy fuerte el bochorno el día de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra última lección, la última que nos corresponde en este bloque. Aclaro, la materia no se ha finalizado, en 8 días llegará un nuevo profesor, no sé quién estará con ustedes, a seguir hablando de doctrina de la salvación. Nosotros por el momento vamos a mirar la lección que tiene que ver con la reconciliación. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Creo que es la lección número 9. La propiciación, fue la 6, que ya la estudiamos. La redención, la número 7, y efectivamente lección número 8, la reconciliación. Y pues a esta reconciliación es a la que haremos un poco de referencia, y es entender, pues valga la redundancia, cómo Dios nos reconcilió, más bien Jesús nos reconcilió con Dios a través de su vida, a través de su sacrificio, a través de lo que Él hace con cada uno de nosotros. La reconciliación es algo que parte del corazón del hombre, en el sentido de reconciliarme con otra persona, pero en el sentido de nuestra reconciliación es algo que parte del corazón de Dios. Fue Dios quien determinó reconciliarse con nosotros. Yo les decía en las clases anteriores, nosotros no podíamos hacer nada para reconciliarnos con Él, así que pues esto simplemente es un regalo de Dios, es la misericordia del Señor. Al igual que en la lección anterior, vamos a ver algunos conceptos muy importantes pues que tienen que ver con esto de la reconciliación. El primero de ellos es dialazo, ¿cierto? Y dialazo significa cambiar una relación cambiar la relación de diferencia o los problemas entre dos personas que son enemigas. Miren qué interesante esto. Y es justamente lo que nosotros éramos para Dios. Éramos sus enemigos, estábamos completamente separados, distanciados, alejados de Él, pero el Señor nos reconcilió. Nos volvió a ser sus amigos. Ese niño con el que yo peleé, esa niña con la que yo peleé cuando éramos niños y crecimos toda nuestra vida disgustados, y de pronto un día somos grandes y nos reconciliamos. Bueno, algo así es lo que el Señor hace, algo así es la obra del Padre, y la manera como Él nos permite entonces a ustedes y a mí acercarnos a su presencia. El segundo vocablo del que quiero hablarles es la palabra catalazo, y catalazo significa cambiar totalmente, cambiar algo completamente, lo que era negro volverlo blanco, lo que era grande volverlo pequeño, lo ancho volverlo ajustado, en fin, es cambiar completamente el escenario, es cambiar completamente la historia, y pues obviamente cuando lo llevamos a la doctrina de la salvación,
pues es entender que Jesucristo cambió completamente nuestra relación con el Padre. Él lo hizo, nadie más lo podía hacer. Y finalmente termino con la palabra apocalazo, ¿cierto? Y apocalazo significa, ¿cierto?, algo muy similar a lo que ya hacíamos mención en el vocablo anterior, y es cambiar totalmente una persona en su condición o en su posición respecto de otra. Entendemos entonces que esa reconciliación solamente podía venir, una vez más se los digo, de parte del Señor. La reconciliación indudablemente es exclusiva de Dios, nadie más lo podía hacer, y cuando yo me reconcilio, obviamente me acerco al Padre. Obviamente puedo ir y conectar con el Padre, antes no, porque pues es igual que yo llegar a la casa del lado, decir buenas, ábrame, sírvame el desayuno, láveme la ropa, o sea, no. Hoy en día sí me reconcilié con el Señor, y esa reconciliación igual va a traer unos beneficios que me permiten acercarme a Dios, que me permiten luchar, y más adelante seguramente estarán viendo eso en conflictos de la personalidad, pero pues yo estallo, yo exploto, yo me pongo mal, me pongo con rabia, y de alguna manera esto lo único que hace es alejarnos y separarnos completamente de Dios, nos distancia completamente del Señor. Entonces yo tengo que renunciar a esa hostilidad, a ese sentimiento que tengo, porque pues hemos de asumir que somos embajadores de Dios, heraldos del Señor, que tenemos que anunciar. No sé si sus líderes les compartieron hace poco un versículo en Levíticos 25, donde el Señor manda y dice: hay que pregonar libertad en la tierra a todos sus moradores. Y hay que hacerlo, y hay que buscar la manera, y hay que buscar el cómo. Entonces, este tipo de situaciones de reconciliación me lleva a mí a entender que hoy soy uno solo con el Padre, que no tengo por qué sentirme mal, que no tengo por qué avergonzarme, porque el Padre me ha hecho libre. Creo que la mejor manera de entender esta reconciliación, este ejercicio, y de alguna manera lo que esto representa para nosotros, pues es la historia del profeta Oseas, la historia que se nos narra en la Biblia, de cómo Dios le dice: ve y busca a esa prostituta y te casas con ella y la tomas por mujer. Y Oseas dice: no, pero Señor, pero finalmente lo hace. Así fue nuestra obra con Jesús, siendo muy pecadores, siendo muy indignos, el Señor entrega su vida por cada uno de nosotros. Así que bien, simplemente pues les dejo estas inquietudes, ¿cierto? Les agradezco profundamente el haberme acompañado durante este mes, estas 4 clases. No sé, ¿cierto? Les decía, si tengamos la oportunidad de volvernos a ver en el adiestramiento, si lo hacemos, bienvenido sea. Si no, todos tienen mi teléfono, un servidor más. No soy más que eso, una persona que está para servirles. Entonces viene algo, por favor, los que me están debiendo trabajos, versículos, pónganse al día, preferiblemente hoy, a más tardar mañana. Yo ya tengo que entregar notas esta semana, así que les agradezco, y vamos a terminar entonces haciendo nuevamente una oración y dándole gracias a Dios. Padre del cielo, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no reconocer tu dulzura, tu misericordia, tu bondad? ¿Cómo no reconocer, Señor, tu obra de perdón en nuestras vidas? Gracias, Papá, porque tú nos enseñas a buscarte, a caminar contigo.
entender que nuestra vida no tiene sentido si no está delante de ti, que nuestra vida, Señor, lo cobra valor, importancia, cuando tú decides cumplir tus planes, Señor, y tus propósitos en cada uno de nosotros. Gracias, papá, por este tiempo, por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendice sus hogares, sus familias. Bendice, Señor, lo poco o mucho que cada uno de ellos haya hecho, papá, a favor tuyo. Las bendiciones que tú has guardado para tus hijos, sácalas ahora y permíteles a ellos ver todos los días tu respaldo y tu fidelidad. A ti, Padre, sea toda la gloria, a ti, Señor, sea todo el honor, todo el reconocimiento y la grandeza. Solamente te pedimos que te quedes con nosotros, que nos guardes y que nos sigas acompañando. Te oramos, Señor, y te bendecimos, te exaltamos a ti, mi buen Dios, y te damos muchísimas gracias. En el bendito, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Familia, muchas gracias a todos nuevamente por su tiempo, por su disposición, y bueno, espero que algo hayamos aprendido. Una feliz noche y que Dios los bendiga.